Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, yo soy el profesor Juan Madariaga, creo que todos me habrán visto en la recepción del instituto. Bueno, ustedes primero A van a tener a lo largo de este año una materia que es INTA 1, que es una materia anual y que oficialmente hemos empezado a desarrollar hace un par de días cuando les mandé el programa. Bueno, espero que estén bien todos ustedes, soportando las peripecias del momento que nos toca vivir y en este comienzo tan inusual. Así que espero que se sientan acompañados y en la parte que me toca, por mi doble función, eh, espero que me hagan saber de necesidades que el grupo tenga que de alguna manera yo pueda subsanar. Bueno, el desarrollo de este año vamos a tratar de que transcurra en un plano de virtualidad o de referencias remotas, de contacto remoto, como está haciendo en este momento, durante el primer cuatrimestre. Esperemos que en el segundo podamos vernos. Esa es la expectativa, pero bueno, no puedo decirles nada todavía porque no tenemos noticias en relación a esto. Nadie las tiene. Muy bien. El marco en el que vamos a funcionar es la cadena de mails. Vamos a funcionar en un grupo de WhatsApp. Yo les voy a subir estos videos que voy a intentar que sean de alguna manera con mis articulaciones, de alguna forma no tan agobiantes y que tengan un ritmo más parecido a un diálogo. Iré tratando de pensar lo que ustedes se preguntarían ante las cosas que yo digo. De cualquier forma voy a esperar que después por el formato de Classroom, por la plataforma donde voy a colgar este video, también lo voy a pasar por WhatsApp, ustedes me hagan llegar en principio sus dudas. Muy bien, la materia INTA es en realidad una sigla que es integración arial. Integración arial 1. Ustedes van a tener en la carrera dos integraciones ariales, la 1 y la 2. El año siguiente tendrán la integración 2. En tercer año van a tener una materia, van a tener muchas, pero digamos, estoy tratando de que ustedes reconozcan en qué sentido esta materia tiene una articulación que se llama vertical. Ascendiendo, digamos, en el cursado de los años, en tercero van a tener una materia que se llama epistemología de las ciencias sociales. Y en cuarto año, entre todas las materias, van a tener una que es investigación histórica. También van a tener investigación histórica en tercero. Entonces, rebobinemos. INTA 1, INTA 2. En tercero, epistemología de las ciencias sociales, investigación histórica 1. Y en cuarto, investigación histórica 2. En esa investigación histórica 2 de cuarto año, ustedes van a tener que hacer un ensayo histórico de recopilación, análisis, elaboración, la, la que se conoce como tesis o tesina. El trabajo de la INTA 1, que nos corresponde a ustedes y a mí, empieza por poner las bases de un pensamiento articulado, integrado, como su nombre lo indica, entre las distintas disciplinas que componen el ámbito de nuestra carrera, el campo de nuestra carrera, que es conocido como el área de ciencias sociales. Bien, podemos debatir ahora sobre las ciencias sociales, por ahí ustedes van a encontrar otros nombres, algunos denotan cierta antigüedad, como llamarlo ciencias humanas o humanidades. En fin, lo cierto es que por mucho que apelemos a
buscar nuevas teorías, todos los filósofos, todos los epistemólogos, coinciden en que nuestra disciplina, la historia, es una de las principales ciencias sociales. Es más, yo les diría, la mayoría de autores que vamos a seguir, que son en general historiadores, van a entender que la historia tiene un lugar de preferencia en las ciencias sociales, porque de algún modo generó el ámbito de pensamiento desde el cual, desde ese cauce, nacieron otros pensamientos que hoy llamamos integrantes del campo o el área de las ciencias sociales. Por ejemplo, la sociología o la antropología y muchas otras. Pero con esto me alcanza para que ustedes interpreten, ¿no? La sociología es el estudio amplio de las sociedades en un registro y la antropología es un estudio aparentemente más amplio y más genérico del hombre, de la humanidad, de los grupos humanos. Bueno, ustedes han venido a la carrera de historia porque tienen obviamente un apasionamiento, una búsqueda de la conformación y desarrollo de las sociedades en el pasado, y ese pasado vinculado con nuestro presente. Seguramente hasta ahí todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Hago un punto acá y señalamos un pie de página. Yo he nombrado a epistemólogos, y es una palabra que seguramente designa toda una corriente de pensamiento, de investigación. Entonces vamos a aclararla. Dentro de la filosofía, durante mucho tiempo hubo una de sus ramas que se dedicó al conocimiento. ¿De qué forma conocíamos? ¿Cómo conocíamos? ¿Cómo era posible conocer? Si el conocimiento advenía, llegaba a través de un formato que venía con el hombre, es decir, innato, formaba parte de la naturaleza humana, alguna capacidad que nos permitía conocer a nosotros solos en el ámbito de nuestro mundo conocido, digamos. O si el desarrollo material evolutivo como especie nos dotó de una serie de capacidades que de alguna manera necesitaron de lo externo para formatear el conocimiento. Es decir, en un caso, mi conocimiento depende del marco desde el cual conozco, y en el otro, las cosas, las realidades externas a mi centro cognoscente, son las que de alguna manera imprimen la forma de lo que después designo como conocido. Muy bien, entre esos dos polos se generó todo lo que podemos llamar gran discusión desde los tiempos en torno a el conocimiento de manera teórica, porque el conocimiento, digamos, se imprimía en los grupos humanos para resolver los problemas, se registraba, se utilizaba, y en general esas herramientas de conocimiento empezaron a formular pequeñas bases, notaciones, algoritmos, es decir, estructuras que prácticamente resolvían cálculos, registros, y mediante las cuales las sociedades lograron resolver buena parte de sus problemas de sobrevivencia. Volvamos entonces, la filosofía del conocimiento, entonces indagó, especuló sobre cómo conocíamos, y modernamente todos esos debates acerca del realismo, el idealismo,
el empirismo, estas palabras después van a volver, determinó que durante el siglo XX fundamentalmente existieran ya no filósofos del conocimiento verdadero, que es episteme, versus doxa en griego. Doxa, conocimiento vulgar. Conocimiento verdadero, episteme, es aquel que es sistemático, reflexivo y se funda en esta racionalidad conducente a la verdad. En ese registro conducente a la verdad, la duda siempre es despejada con argumentos fiables, fundamentados, probados. No depende de mis sentidos, sino que depende de mis sentidos analizados, criticados, ponderados, evaluados y finalmente dados como probados. El epistemólogo, entonces, episteme, conocimiento verdadero, entre paréntesis, nosotros vamos a llamarlo científico, y logos, estudio de. Entonces, el epistemólogo es aquel científico o filósofo que ha transcurrido el debate de las ciencias y finalmente es el que asume la crítica de cómo funcionan las ciencias en la actualidad. Muy bien, vamos a hablar bastante. Vamos a introducirnos en el pensamiento de algunos rudimentos de la epistemología. Muy bien. Estamos hablando entonces de nuestro campo de las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales de la historia. ¿Qué pretende esta INTA 1? Muy bien. Pretende que ustedes reconozcan la historia y su campo, es decir, cuáles son los límites de lo conocido, explorado, indagado, mensurado, permítanme hablar, mensurado, probado y registrado como conocimiento histórico. Ahí podemos sacar una palabrita que es conocimiento y ponerle un enigma. Conocimiento. Ese conocimiento histórico tiene una historia como disciplina, como forma de leer la realidad, vinculada a otras formas de pensamiento que también son sociales o componen el área o campo de las ciencias sociales, como la geografía, fundamentalmente, la economía, la política, la sociología, que ya les mencioné, la antropología, fundamentalmente. Y después vamos a mencionar otras tantas disciplinas que han surgido para indagar sobre rangos, enigmas, aspectos de la sociedad en su funcionamiento que no habían sido estudiadas de la manera específica que se necesitaba o que habían quedado ocultas o inmersas dentro de conceptos o de problemas más generales y que el concurso del avance de la humanidad en su complejidad evidenciaba. Les doy un ejemplo. En la remota antigüedad, cuando surgimos como Homo sapiens sapiens, es decir, nuestros antepasados últimos, que eran como nosotros, que tenían más o menos las mismas capacidades, algunos dicen entre 200 y un cuarto de millón de años de antigüedad, migramos y éramos unas decenas, unas centenas de miles. Esas especies homos, junto a otras homínidas, compartieron la superficie de la Tierra, sus recursos,
en franca fragilidad frente a otras especies que tenían mayor poder. Y desde ese momento a la fecha, la especie humana, el sapiens, ha progresado de tal manera que ha ocupado el espacio terrestre casi por doquier, hasta convertirnos en más de 7.000 millones y generar la incertidumbre de que nuestro número es uno de los números sobre los cuales pende la suerte del planeta todo. De su equilibrio, por lo menos de su equilibrio, no del planeta, pero de su equilibrio. Y de la propia existencia del resto de las especies, pero sobre todo de la nuestra, porque el resto de las especies de alguna manera sostiene la sobrevivencia de la nuestra. Entonces, digo, ese número, ese crecimiento, esa expansión, esa circulación de hombres, de diversidad de sapiens, de homos, bueno, estaba dentro del marco del estudio de los pueblos dentro de la historia, pero era un estudio que no profundizaba la cuestión de quiénes somos, cuántos somos, dónde vamos, por qué vamos dónde vamos y cómo crecemos. ¿Por qué algunos pueblos tienen una calidad prolífica exuberante, una natalidad, ¿no? Y otros no. Bien, entonces surgió una ciencia de base estadística, que es la demografía, que nos permite saber y controlar desde los estados todos los indicadores que indican cuántos somos, dónde nos juntamos y cómo circulamos por el planeta. Y después otras características que hacen a esas razones, ¿no? Es decir, la natalidad depende de la cultura en la medida que cada pueblo le permite o estandariza por tradiciones o por regulaciones las edades en las cuales se conciben nuevos integrantes. Es decir, entonces, el número de hijos, hijas que tenga una mujer en la India o en Italia varía, en el caso de Italia en forma negativa y en el caso de la India en forma aplastantemente creciente, porque los casamientos en la India todavía hoy se siguen contratando a edades muy jóvenes, mientras que en Italia, les digo Italia porque es uno de los países más envejecidos, es decir, que tiene su pirámide con mayor cantidad de gente en la tercera edad, o lo que diríamos adultos mayores, contra una baja natalidad. Bueno, porque la cultura ha hecho que en esos países, en Occidente, sobre todo en Europa, eh, las parejas hayan creído que era mucho más importante, antes de tener un hijo, estudiar, consumar sus retos profesionales, y en todo caso terminan teniendo un hijo o dos, y muchos no tienen hijos. Por lo tanto, esa natalidad a largo alcance explica mucho de los procesos, como acabo de decir, del envejecimiento o de una base juvenil, es decir, una pirámide poblacional muy expandida en su base. Esto determina distintos problemas para los países y los estados tienen que acudir a esos problemas sanitarios, educacionales, de hábitat, de alimentación, de educación, etcétera. Bien, les expliqué un caso, la demografía, pero hay otros tantos debido a la degradación del medio, al uso de la tecnología, vinculados con la identidad, vinculados con los estados y la política, en fin, no los quiero agobiar, pero el campo o área de las ciencias sociales se ha ido enriqueciendo con una cantidad de disciplinas que para los filósofos o para los epistemólogos varía. No todos incluyen a las mismas ciencias sociales. Es más, en los últimos tiempos, dentro de ese campo, muchos han ido fragmentando ciencias nuevas y entonces han hecho campos paralelos. Por ejemplo, el lenguaje ha sido uno de los instrumentos fundamentales de nuestro desarrollo como humanos. Muy bien, la lingüística, vieja disciplina que ayudaba a la historia, dio lugar a otras disciplinas más complejas y ricas,
como la semiótica y otras, en un ámbito tan complejo y tan necesario para nuestro progreso material y simbólico en la actualidad, que hoy las llamamos ciencias de la comunicación. De la misma forma, las tradiciones que hace milenios eran orales y se reconocían por ritos, por rituales y en formatos no registrados, digamos, había una transmisión oral de esas tradiciones. eh, Producto eh, de los formatos escritos, de la necesidad de los estados de diversificar, dividir el trabajo social, darle rangos, planificar la tarea para maximizar los recursos eh, y, y la riqueza producida, dio como lugar sistemas educativos. En la antigüedad esos sistemas educativos dependían de aquellos que querían, tenían la posibilidad por riqueza, por su estándar o por su jerarquía política o social, de tener maestros, pedagogos para sus hijos. No existía la educación en forma generalizada como la tenemos hoy. Entonces, con la complejización de los sistemas escolares y después con su obligatoriedad y su expansión, cosa que sucedió desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, en la cual seguimos expandiendo el ciclo escolar obligatorio, entonces tenemos las ciencias de la educación. Lo mismo con la ley y las ciencias jurídicas, lo mismo con otros ramos. Muy bien, entonces, volviendo a INTA, tenemos la historia y tenemos a sus hermanas, son las otras ciencias sociales, componen un campo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los objetivos, los propósitos de la historia y su vinculación con el resto de las disciplinas sociales. Es decir, un reconocimiento del campo en el que ustedes se van a ir expandiendo. Ustedes ahora en primer año van a tener dos materias específicas en donde van a tener un profe de geografía y un profe de historia en el mismo recorte. Americano en Argentina uno, mundial el otro. También van a tener antropología. Y el próximo año también van a tener, además de recortes mucho más específicos, de periodos y espacios, espacios temporales no van a tener, algunas que van a ser específicamente geografía, sociología y economía, y van a tener después historias. Así va a seguir ocurriendo en tercero con algunas que le mencioné. En este caso se van a ir diversificando las historias, van a tener una geografía siguiente y en cuarto lo mismo. Se van a ir especializando ustedes en historia, pero van a tener otras disciplinas que necesitamos presentarlas hoy. Muy bien. ¿Qué pregunta hacemos sobre esas disciplinas? Bueno, nos vamos a preguntar acerca de cuáles son las categorías fundamentales. ¿Cuáles son las categorías? Es decir, ¿cuál es el marco o la perspectiva fundamental, lo que se llama el objeto material? ¿Qué estudian esas disciplinas? Y después el método, es decir, cómo lo estudia. Ahí vamos a ver una cantidad de interpenetraciones, interdependencias entre la historia y otras disciplinas. Entonces, en la primera unidad, que la llamamos Ciencias Sociales e Historia, vamos a repasar esta cuestión. Vamos a ir trazando de fondo una cuestión muy importante para la epistemología, que es preguntarnos acerca de la cientificidad de estas disciplinas. La pregunta de fondo no es ociosa, porque en algunos casos este debate da para que, lo aclaro, las llamadas ciencias duras, es decir, las ciencias que tienen una cuantificación estricta de sus conocimientos, por ejemplo, la matemática, la lógica, la trigonometría, la geometría,
esas disciplinas o esos recortes disciplinarios trabajan sobre realidades abstractas, sobre entes que en realidad son coordenadas de la realidad real. Después están las ciencias de la realidad, que las vamos a llamar empíricas, las que estudiamos yendo a ver esos entes observables, medibles, mensurables, reconocibles. Las ciencias naturales, las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales y de las ciencias formales, lógico-matemáticas, sus métodos son muy distantes de los nuestros. Aunque las ciencias llamadas empíricas, las naturales y las sociales, tengan marcos similares en general, la llegada a los objetos, a los entes, la generalización y sobre todo el logro de conclusiones definitivas sobre algún problema, enigma, en un caso tiene un marco que lo vamos a llamar legal. Hay disciplinas que se mueven con leyes. La ley de gravedad, ¿sí? La ley de la evolución. Es decir, esa palabra ley determina que para algunos campos científicos las conclusiones, en principio, digo esto, estoy simplificando absolutamente, estarían por ahora determinadas y que no habría debate en torno, o demasiado debate en torno a las categorías que se usaron. Mientras que en las ciencias sociales parece que todo está en debate. Ese parece, quiero que lo dejemos como parece. Vivimos en un marco distinto de cientificidad que tenemos que reconocer, que tenemos que empezar a estudiar. No lo vamos a reconocer este año. Tenemos que empezar a estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es mencionar de qué dependen, de qué factores dependen de que el mundo sea así desde el punto de vista histórico, geográfico. Muy bien. Nosotros nos vamos a encargar básicamente en esta primera unidad de quedarnos con la temporalidad, después de nombrar al resto, y trabajar la historia. Les dije temporalidad, esa es la categoría fundamental de los historiadores, de los que estudiamos historia, temporalidad. Cambio y continuidad de las sociedades. Muy bien, en la unidad 2 vamos a trabajar el método científico, es decir, lo que llamamos conocimiento. ¿Cuál es su estructura? Su historia, la historia del conocimiento. Es decir, ¿a qué llamamos saberes, conocimientos? ¿Cómo se cocinan los conocimientos? Desde lo que vemos, desde lo que pensamos. Entonces, bueno, ahí vamos a repasar y volver sobre lo que les dije. Filosofía, filosofía de la ciencia, epistemología. Vamos a leer algo sobre una breve historia de la ciencia. ¿Qué tan concluyentes son esas etapas de las ciencias duras? ¿Cómo se construyeron los conceptos acerca de la ciencia? ¿A qué llamamos ciencia moderna? ¿Cuáles fueron los momentos en los cuales la humanidad tuvo estas revoluciones en materia de conocimiento y de avance? Vamos también a distinguir, ¿no?, la realidad, la ciencia y la tecnología. Y esto es inescindible del poder, porque el poder dota de recursos para que concurran estas secuencias entre tecnología y ciencia, ¿no? Muy bien, esto vamos a hacer en el módulo 2 y en el módulo 3 vamos a tratar de profundizar la historia y su método. El año nos va a quedar corto como casi siempre, pero vamos a tratar de que los nudos fundamentales de lo que se llama historia de la historia o historiografía, es decir, ¿cómo se compuso el pensamiento histórico? ¿Qué pensamos acerca del pasado y cómo podemos recuperar lo que en todo caso llamamos pasado
de manera fiable. ¿Qué tan fiable es ese pasado? ¿Con qué herramientas vamos a buscar ese pasado? Y después, bueno, ¿cómo registramos esto que llamamos pasado? Es decir, el que estudia historia, el que hace historia, tiene algo, agua entre los dedos. El pasado se fue. Quedaron testimonios, testimonios fragmentarios. Por lo tanto, los registros, las lecturas de lecturas, los conocimientos basados en conocimientos, los dichos del que dijo, etcétera, tienen una cadena de representaciones que tenemos que pensar, como para formular muy buenas preguntas y ustedes puedan seguir el camino de la historia, su método, la cientificidad y muchísimas cosas más. Bueno, en general, este es el panorama de lo que vamos a estudiar. Les prometo que a la brevedad, en la plataforma, les voy a mandar los primeros textos y voy a hacer algún video más preciso, sobre algunos conceptos más precisos. Espero que sigan bien. Háganme saber por el grupo de WhatsApp o en la misma plataforma o por mail las dudas y problemas que tengan. Todos los materiales van a ir digitalizados y en eso nos vamos a basar. Nadie se tiene que mover a buscar nada. Les mando un saludo y que sigas muy bien.